Grabando. De ahora ya no se puede decir coño. Pues, bueno, ya me conocéis todos, así que ni siquiera he puesto mi nombre ahí. Soy tan popular. Una charla Popular, pobre. Es una charla popular. Bueno, la charla de hoy pretende ser eso, una charla muy informal para comentar algunos aspectos del... Sí, podemos apagar esta primera fila. Bueno, sobre los aspectos más relevantes de los tránsitos de los planetas interiores en general y del que va a tener lugar el próximo lunes en Mercurio, el lunes 9 de mayo. Primero vamos a comenzar con un poco de terminología para aquellas personas que todavía no están muy iniciadas en el tema. Vamos a explicar un poco a qué llamamos ocultación, tránsito y eclipse, que básicamente son fenómenos similares que consisten en dos cuerpos celestes que uno de ellos se interpone delante del otro y de alguna manera bloquea su luz o parte de su luz. Vamos a empezar por definir lo que llamamos ocultación. Ocultación sería el caso que vamos a ver aquí en este esquema, dos cuerpos celestes, dos astros de distinto tamaño. Puede ser una estrella binaria cuyas componentes giran una alrededor de la otra, alrededor del centro de gravedad común. Pueden ser dos astros que están a distancias muy diferentes, pero vistos desde la Tierra en un momento dado se aproximan. Bueno, pues puede ocurrir que el astro que tiene menor tamaño aparente se aproxime y pase por detrás del astro que tiene mayor tamaño aparente. Y bueno, a eso llamamos ocultación. Y después aparecerá, al cabo del tiempo, por otra parte del borde del cuerpo mayor. Un ejemplo clásico son los satélites de Júpiter que orbitan alrededor de Júpiter, y sus cuatro mayores satélites se pueden observar fácilmente por un pequeño telescopio, y en muchas ocasiones pues solamente vemos tres de los cuatro, pues es porque se ha producido una ocultación del satélite por detrás del planeta. Otro caso de ocultación que también solemos observar los aficionados son las ocultaciones, en este caso de una estrella muy lejana por un cuerpo de nuestro sistema solar, como puede ser un asteroide. En este caso, la estrella, pese a estar muy lejos, la vemos como un punto de luz, y el asteroide, aunque está mucho más cerca, es tan pequeño y no tiene luz propia, apenas refleja la luz del Sol. Por tanto, es posible que con nuestro pequeño telescopio no lleguemos a ver el asteroide. Sin embargo, la estrella sí. Y se puede producir una ocultación que, si tuviéramos un telescopio con muchos aumentos, sería algo así, ¿no? Esquemáticamente, la estrella pasaría por detrás de un objeto que no llegamos a distinguir con nuestro telescopio y luego reaparece. Veríamos como la estrella se ha apagado aparentemente y luego vuelve a iluminarse. Bueno, todo esto son ocultaciones. Bien, ¿qué es un tránsito? Un tránsito, pues básicamente es lo mismo, pero reservamos esa palabra tránsito para el caso en el que es el cuerpo más pequeño el que pasa por delante del grande. También sucede esto con los satélites de Júpiter. En el momento en que están pasando por delante del planeta en lugar de por detrás, pues se produce un tránsito. Y también está el caso que vamos a ver ahora, que es una estrella y un planeta, que puede ser Mercurio o Venus en el caso del sistema solar, pues
En este caso el tránsito es tal que el planeta que pasa por delante del Sol no lo vemos, porque el Sol está iluminando justo la parte que no vemos en ese momento. En el caso anterior de un tránsito de un satélite de Júpiter, estamos viendo los dos planetas, el planeta y el satélite, iluminados por el Sol, puesto que están, el Sol está a este lado y está iluminando los dos astros, por eso vemos los dos astros. En el caso del tránsito de Mercurio o Venus, pues únicamente vemos la silueta del planeta deslizándose por delante del disco del Sol. Bueno, y eclipse. Normalmente reservamos la palabra eclipse para definir el fenómeno en el cual un astro entra en la sombra que proyecta otro astro y entonces se oscurece. En este caso podría ser también el caso de un satélite de Júpiter. Cuando no están en oposición, no están directamente en dirección contraria al Sol, visto desde la Tierra, la sombra de Júpiter no va a estar justo detrás del planeta, sino que formará un ángulo, entonces el satélite puede eclipsarse antes de llegar al disco iluminado del planeta Júpiter en este caso. Eso sería un eclipse de un satélite de Júpiter. También puede hacer caso en un tránsito del mismo satélite por delante del disco de Júpiter, que su sombra se proyecte sobre el planeta. En este caso normalmente se habla del tránsito de la sombra, pero estrictamente también sería un eclipse, puesto que Júpiter se puede decir que se pone solo parcialmente, claro, entra en la sombra del satélite, aunque es el satélite el que gira alrededor de él. Bien, pues visto esto, vamos a hablar de los tránsitos de los planetas interiores a la Tierra, que son Mercurio y Venus. Lógicamente son los únicos que pueden producir este tipo de tránsito. Para que se produzcan tienen que coincidir, en primer lugar, que la Tierra, el planeta interior, Mercurio, Venus y el Sol estén alineados, es decir, que el planeta Mercurio o Venus esté en conjunción inferior. Se llama conjunción de dos astros, visto desde la Tierra, al momento en que dos astros coinciden en el cielo, se ven en la misma dirección. De ahí esa línea roja que hemos dibujado, que es una línea recta que une la Tierra con el Sol. Bueno, pues si Mercurio está justo en esa línea, se va a producir un tránsito. Ahora bien, como las órbitas de Mercurio o Venus y la órbita de la Tierra no son perfectamente paralelas, sino que forman un ángulo. En el caso de Mercurio son unos 7 grados de inclinación con respecto a la órbita terrestre o eclíptica. En el caso de Venus es menor, me parece que son 2 o 3 grados, por ahí anda. Pues solamente en determinadas posiciones de los planetas va a coincidir una conjunción inferior con un momento en el que el planeta interior esté en el mismo plano de la eclíptica, es decir, en la línea de los nodos, efectivamente. Es similar a lo que ocurre con la Luna alrededor del Sol, de la Tierra, perdón, y los eclipses. Justo en esa línea, que sería la línea de los nodos para la órbita de Mercurio o Venus, pues se produciría un tránsito. En esta otra posición de la Tierra nunca se podrá ver un tránsito por muy en conjunción inferior que esté el planeta, porque en este caso de la izquierda he intentado dibujar la órbita del planeta interior un poco inclinada, pues para demostrar que la parte izquierda está más elevada sobre el plano de la órbita terrestre y la parte derecha está más hacia abajo. Entonces, en el caso de la izquierda, desde la Tierra veríamos a Mercurio o Venus pasar por encima del Sol.
sin llegar a entrar en el disco. Y 6 meses más tarde ocurriría lo mismo, pero en la conjunción inferior el planeta interior se vería pasar por debajo del Sol. Cuando digo por encima y por debajo me refiero al norte o al sur. Bien, pues en el caso de Mercurio, estas coincidencias suceden 13 veces cada siglo en promedio. Pero en el caso de Venus es todavía menor. El patrón por el que se van repitiendo tránsitos de Venus es un poco extraño. Cuando se produce un tránsito de Venus, a los 8 años se produce otro tránsito, pero luego hay que esperar 105 años o bien 121 años para que vuelva a haber otra pareja de tránsitos separadas por 8 años. Así que en promedio cada siglo hay 1,65 tránsitos de Venus. Y hemos tenido muchísima suerte nosotros, porque en todo el siglo XX no hubo ningún tránsito de Venus, y en cambio a principios del siglo XXI ha habido 2 tránsitos, el de 2004, que se ve muy bien desde aquí, y 8 años después, en 2012, hubo otro que desde España se vio muy poquito, porque estaba el Sol empezando a asomar por el horizonte cuando ya estaba acabando el tránsito. Bueno, y el siguiente, en cambio, pues ya hay que esperar 105 años desde 2012, desde 2004, no, perdón, fue en 2012, pues 2012 más 105, 2117. En el año 2117 será el próximo. Ninguno de los que estamos aquí lo vamos a ver, porque faltan 101 años. No adelantemos. Bueno, pues visto este esquema de órbitas, está claro que solamente en 2 fechas al año es posible que se produzcan tránsitos de Mercurio. Cuando Mercurio avanza por su órbita, está al norte de la eclíptica y cruza el plano de la eclíptica para pasar a estar al sur de la eclíptica, se dice que Mercurio cruza el nodo descendente. Sería este punto de aquí. Por aquí está al norte de la eclíptica y por aquí, justo en la eclíptica. Bueno, pues en ese momento la Tierra está aquí y el Sol aquí, y es a primeros del mes de mayo. Y en este caso, cuando el Mercurio pasa por el nodo ascendente, es decir, que pasa de estar al sur de la eclíptica al norte, sucede a primeros de noviembre. Son los únicos momentos del año en que puede producirse un eclipse, un tránsito de Mercurio. Eso en la actualidad, porque al cabo de miles de años esto va cambiando poco a poco. También, debido a que la órbita de Mercurio y la de la propia Tierra no son circulares, la de Mercurio sobre todo es bastante excéntrica, pues en cada uno de estos 2 meses la distancia entre la Tierra, Mercurio y Mercurio el Sol no se repite. Así que cuando tenemos un tránsito de Mercurio en el mes de mayo, que sería este de aquí, mayo, pues vemos al Sol con un diámetro aparente de 1902 segundos de arco y Mercurio 12 segundos de arco. Mientras que en noviembre, pues la distancia Tierra-Mercurio es mayor y solamente vemos a Mercurio con 10 segundos de arco. En cambio el Sol lo vemos un poquito más cerca y por tanto un poquito más grande. Bien, estos serían los tamaños a escala de los tránsitos que se producen en mayo, como el que tenemos ahora. Aquí está Mercurio, no sé si se ve desde las últimas filas.
como veis, es la relación entre ambos diámetros aparentes es 1 a 158. Cabrían 158 mercurios en un diámetro del Sol. Y en noviembre, Mercurio es el más pequeño todavía y la relación es 1 a 194. El Sol es más grande. Bueno, y para que comparéis, ahora ponemos a la derecha el tránsito de Venus, el último que tuvo lugar en 2000. Pues fijaos, Mercurio, aparte de ser más pequeño que Venus, está más lejos de la Tierra, en una conjunción inferior, por tanto de ahí esa diferencia tan enorme. Por tanto, bueno, son muy poco lúcidos de observar los tránsitos de Mercurio. Y ahora, en cuanto a la duración, también es diferente la duración de un tránsito de Mercurio si se produce en mayo o en noviembre. ¿Por qué? Pues también por la excentricidad de la órbita de Mercurio, sobre todo. Porque cuando se produce un tránsito en mayo, Mercurio hace poco que ha pasado por su afelio, es decir, por su punto más alejado del Sol. En ese momento Mercurio se mueve más despacio en su órbita. Por tanto, los tránsitos de mayo duran más. Mercurio va más despacio. Puede llegar hasta 8 horas, lo que tarda en atravesar todo el diámetro aparente del Sol. 8 horas. Este del próximo lunes va a durar 7 horas y media, porque no va a pasar por el centro del Sol. Solo cuando pasa por el centro dura más. Los de noviembre, en cambio, ocurren poco antes de que Mercurio pase por su perihelio. Por tanto, Mercurio va más deprisa y tarda menos en cruzar el Sol. 5,5 horas como pasa. En este caso, bueno, en el caso de los eclipses totales, todos queremos ir al eclipse que dure más. Yo creo que en el caso de Mercurio sería mejor que durara menos, porque puede llegar a ser muy aburrido estar 7 horas y media mirando un puntito tan pequeño. Porque realmente lo más interesante es cuando entra y cuando sale, ¿no? Pero si puedes comer, desayunar y cenar a la sombra de Mercurio. También, o sea, puedes ver Mercurio, luego te puedes ir a casa, puedes relajarte, echarte una siesta, luego vuelves. Vamos a hablar un poquito de historia y de la importancia que han tenido los tránsitos, sobre todo los de Venus, en la historia de la astronomía. En el año 1627, Kepler ya predijo que se iban a producir tránsitos de Mercurio y Venus. Y bueno, con las tablas de que él disponía, hizo una predicción que en 1631 se iban a producir sendos tránsitos de Mercurio y Venus. El caso es que las tablas no eran del todo precisas y bueno, él además murió poco antes de esa fecha, pero el astrónomo francés Gassendi pudo ver efectivamente lo que había predicho Kepler y se convirtió así en el primer ser humano que contempló un tránsito de Mercurio. No así el de Venus, porque intentó verlo y no, en la fecha que había predicho Kepler no observó ningún tránsito de Venus. Efectivamente, se había equivocado Kepler en el cálculo. Pero muy poco después, un astrónomo aficionado inglés, Horrocks, hizo un cálculo y él encontró que en realidad el tránsito de Venus se iba a producir en 1639 y lo pudo observar junto a otro y bueno, los ingleses, que para eso son los suyos, pues Yo eso no me lo creo, ¿El qué no te crees? Seguro que había nubes. En Inglaterra eso no había. Hombre, eran dos, o sea que
Son fuertes y dos. Ah, dos Seguro que En noviembre, vamos a el 4 de noviembre fue. La verdad que es un poco raro. Lo que me dices, ¿de dónde lo vio? Ya, Sí, justo desde ahí. desde la placa, Desde hombre, Car pero bueno. House. Ajá. O sea, han puesto una dice placa dónde. en el sitio donde hizo la... ¿Dónde? ¿En qué? estaba esa casa? Pues no sé, Inglaterra. Tenemos datos, tenemos dónde estaba. Yo no he investigado. Si hay una placa, será que va la gente a verlo. Pobre Sí, imbécil. bueno, los ingleses, eso no sé. Casao. Bueno, Halley también observó un tránsito de Mercurio en 1777 y propuso algo que, bueno, tampoco era idea suya, pero él le dio bastante importancia al hecho de que, midiendo exactamente el tránsito de un planeta interior por delante del Sol, El periodo de tránsito. ¿perdón? El periodo de tránsito, ¿no? Midiendo lo que duraba el tránsito, exactamente, ¿no? Pues, de hecho, desde dos sitios al menos, separados de la Tierra, se podía, por el método de paralaje, se podía calcular la distancia real Tierra-planeta. En aquel entonces todavía no se tenía mucha certeza sobre a qué distancia real estaba cada planeta. Se sabía sí las distancias relativas de los planetas, pero no la distancia exacta. Por eso era muy importante encontrar, al menos en un planeta, la distancia real para a partir de ahí ya reducir las distancias a todos los planetas. En este caso era mucho más propicio utilizar Venus porque Venus está más cerca de la Tierra y por tanto la paralaje es mucho mayor, ¿no? A poco que te alejes del lugar de observación, te vas, por ejemplo, 1000 kilómetros al sur o al norte y ya se nota que el planeta Venus no cruza el disco del Sol por la misma trayectoria. Él, como no iba a sobrevivir tanto tiempo, pues dejó encargado a las generaciones futuras que hicieran esos cálculos. Los siguientes tránsitos iban a ser en 1761 y 69, como siempre separados por 8 años, en el caso de Venus. Bueno, esto es un poco el esquema de lo que se pretende con esta medición. Dos lugares en la Tierra, lo más alejados posible del planeta Venus. Esto, por supuesto, está exagerado porque la Tierra estaría muchísimo más a la izquierda, casi en la avenida Asturias, a lo mejor, y el Sol estaría, pues, en Ultramombrillo. Bueno, y además los tamaños no son correctos, pero bueno, la idea es que, visto desde esta parte de la Tierra, Venus va a realizar el tránsito un poco más al norte del Sol, y visto desde el norte de la Tierra, Venus va a realizar el tránsito un poco más al sur. Bueno, más o menos este sería el esquema, también exagerado, de cómo verían dos observadores situados muy al norte o muy al sur de la Tierra el mismo tránsito. ¿Cuál es el truco? Bueno, pues que en este caso, como tarda tanto Venus en cruzar todo el disco del Sol, pues se trata de ver cuánto tarda visto desde este punto, cuánto tarda visto desde este punto. Porque en base a eso, pues, y como siempre utilizando la trigonometría, se puede llegar a deducir al final, sabiendo por supuesto la distancia entre los dos observatorios terrestres, se puede llegar a deducir a qué distancia exacta está Venus. Se hizo así porque es más fácil calcular cuánto dura el tránsito que, por ejemplo, calcular ángulos sobre el disco del Sol. Bueno, pues se organizaron muchas expediciones a lo largo de muchos países, más de 100 expediciones partieron hacia muchos lugares y en general no cosecharon buenos resultados. Yo os voy a leer
breve relato del libro de Bill Bryson, Una breve historia de Chicago, que es bastante... Bueno, creo que algunos os sentiréis identificados, sobre todo los que habéis viajado para ver eclipses. En aquella época era toda una odisea. Entonces me voy a poner aquí para ver un poco. Refiriéndose a... Es una lámpara ahí, ¿no? ¿Tengo una lámpara? Digo yo, eso es lo que es. Pero la lámpara... Mejor la que te acaban de dar. No Ya sé, te acaban. no sé dónde está el interruptor. Bueno, leo. Fue la primera empresa científica internacional cooperativa de la historia, lo que es la organización de estas expediciones. Y surgieron problemas en casi todas partes. Muchos observadores se vieron frustrados en sus propósitos por la guerra, la enfermedad o el naufragio. Otros llegaron a su destino, pero cuando abrieron sus cajas se encontraron con que el equipo se había roto o estaba aveado a causa del calor del trópico. Los franceses parecieron destinados una vez más a aportar los participantes más memorablemente desafortunados. Jean Chap pasó meses viajando por Siberia en coche de caballos, barco y trineo, protegiendo sus delicados instrumentos de las peligrosas sacudidas, solo para encontrarse con el último tramo vital de la ruta bloqueado por los desbordamientos fluviales, consecuencia de unas lluvias de primavera excepcionalmente intensas, que los habitantes de la zona se apresuraron a achacarle a él después de verle enfocar hacia el cielo sus extraños instrumentos. Chap consiguió escapar con vida, pero no pudo realizar ninguna medición. Peor suerte corrió Guillaume Lejantin, cuyas experiencias resumió, bueno, bla 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 bla. Partió de Francia con un año de antelación para observar el tránsito en la India. Fijaos que nosotros salimos con una semana de antelación por si acaso, ¿no? Pero él salió con un año. Pero se interpusieron en su camino diversos obstáculos y aún seguía en el mar el día del tránsito. Un año después. Era precisamente el peor sitio donde podía estar, ya que era imposible efectuar mediciones precisas en un barco balanceándose en todo el movimiento. Lejantin, pese a todo, continuó hasta la India para esperar allí el tránsito siguiente, el de 1769. Eran 8 años. No, se quedó 8 años en la India. Como disponía de 8 años para prepararse, pudo construir una estación observatorio de primera categoría. Ah, bueno. Comprobar una y otra vez los instrumentos y tenerlo todo a punto. La mañana del segundo tránsito, el 4 de junio de 1769, despertó y comprobó que hacía un día excelente. Pero justo cuando Venus iniciaba el tránsito, se deslizó delante del Sol una nube que permaneció allí casi las 3 horas, 14 minutos que duró el Bueno, queda solo el final del viaje de Lejantin. Empaquetó estoicamente los instrumentos y partió hacia el puerto más cercano, pero en el camino contrajo disentería y tuvo que guardar cama casi un año. Consiguió finalmente embarcar, débil aún. En la travesía estuvo a punto de naufragar en la costa africana debido a un huracán. Cuando por fin llegó a Francia, 11 años y medio después de su partida, y sin haber conseguido nada, descubrió que sus parientes le habían declarado muerto en su ausencia y se habían dedicado con gran entusiasmo a dilapidar su fortuna. Hay un par de datos más. Su mujer se había casado con otra persona y en la Real Academia de Ciencias de Francia le habían dado de baja Por impago, ¿no? por el Muy logrado. Además, había viajado previamente desde la India hasta La Habana, que entonces era española, intentando verlo desde allí. Pero se llevó mal con uno, digamos que el delegado de obras públicas de allí, que vio a un francés muy listo, que podía hacerle sombra, y entonces consiguió que se volviera a la India, y en la India estuvo nublado y en La Habana hubo un tiempo fenómeno.
O sea que fue todavía más complicado que... Bueno, pues para que veáis que no os quejéis ahora si hay que viajar a Australia para un eclipse en el último momento, porque Ahora puedes añadir la expedición nuestra el lunes, que va a estar nublado, y va a ser parecido a los de Desgracias. Joder, No pretenderás escapar al segundo eclipse. es igual que la misma desgracia. Sí. bueno, en 1769 tuvo un poco más de éxito una expedición de James Cook y Charles Green a Tahití. Y bueno, aquí se ven unos dibujos de, o sea, que ellos lo vieron. De Venus, sí, esto es de Venus. Este fue el primero que vio la gota esa de Venus cuando... Sí, aquí además los dos vieron, porque se separaban lógicamente para verlo de distintos lugares. Y fue cuando se empezaron a tener dificultades para cronometrar cuándo comenzaba el tránsito. Bueno, esta es una diapositiva que saqué en la charla que di el mes pasado sobre William Herschel. Pues este era el libro que se supone que leyó Herschel y que le aficionó a la astronomía. Pues en ese libro, como veis, está en la portada y ahí está traducido más o menos lo que dice, que se incluye en el libro un sencillo método para hallar las distancias del Sol a todos los planetas a partir del tránsito de Venus por el disco del Sol en el año 1761. Una descripción de la observación de Horrocks, que ahí está escrito así, Horrocks, pero es el mismo, el que antes hemos dicho que fue el primero que observó un tránsito de Venus, de 1639. Y de las distancias del Sol a todos los planetas deducidas de las observaciones del tránsito del año 1761. Y el libro es del 64. Bueno, pues para que veáis que en aquella época pues, fue algo, bueno, lo más puntero en astronomía fueron estas expediciones para calcular las distancias de los planetas. Bueno, esto que se llama gota negra, además de todas las vicisitudes de los viajes, fue también lo que propició que no se obtuvieran grandes resultados al principio, por esa dificultad que tuvieron para medir el tiempo inicial. En un principio se achacó a que Venus era un planeta con atmósfera y eso podía ser que se estuviera viendo realmente la atmósfera del planeta. Pero luego se ha visto que no es así, que es un efecto óptico debido a la turbulencia de nuestra propia atmósfera e incluso a la imprecisión de los telescopios, porque últimamente, cuando van mejorando los instrumentos, los observadores no observan tanto como antes el efecto de la gota negra, pues porque los telescopios son cada vez más precisos. Y también se ha hecho no recuerdo qué año, se hizo una observación desde fuera de la atmósfera y se comprobó que no se producía el fenómeno. Bueno, pues también para los que no estén habituados a los eclipses y tránsitos, llamamos contactos a estos instantes. En primer lugar, contacto 1, al momento en el que el planeta y el Sol, sus bordes están tangentes. Lógicamente no se puede observar en el mismo momento nada, porque todavía no se ve la silueta negra del planeta, pero inmediatamente después de ese contacto ya se puede empezar a ver, porque ya el planeta entra en el disco del Sol. El contacto 2, que es el más difícil de ver por el tema de la gota negra, sería cuando también son tangentes, pero ya está dentro del planeta, dentro del Sol. Bueno, esto sería aplicable también a otros cuerpos, no solamente a Mercurio, Venus y el Sol. Por ejemplo, también en un eclipse de Luna. El contacto 3 sería ya cuando va a emerger el planeta y todavía es tangente al disco del Sol,
y el contacto 4 cuando ya acaba de salir completamente. Aquí están los 4 contactos. Bueno, si ponemos el norte arriba, en el caso de Mercurio y Venus, los planetas se mueven de izquierda a derecha, van de este a oeste. Puesto que los planetas van más deprisa que la Tierra, entonces se puede decir que nos están adelantando. El Sol, en cambio, se mueve hacia allá, hacia el este. Por tanto, se encuentran el Sol y el planeta, se cruzan, por así decirlo, en el zodíaco. Bueno, ya hablando en concreto del próximo tránsito de Mercurio, estas son las zonas, bueno, toda la información que queráis la tenéis en la página, como siempre, de Fred Spenak, de la NASA, en la página de la NASA, o en esta misma. Y en el caso del tránsito del próximo lunes, tenemos la zona de la Tierra donde se ve completamente el eclipse, el tránsito de principio a fin. Este sería el punto de la Tierra donde el Sol va a estar en el momento del máximo no, vamos, Mercurio no va a pasar por el centro del Sol. Pero ya, quiero decir, por un diámetro vertical. Sí, va a estar el Sol en el cenit, en el momento central del tránsito. Nosotros, como estamos aquí cerca del límite este, pues vamos a ver toda la tarde el tránsito, y cuando ya esté acabando el Sol va a estar próximo a ocultarse. Por ejemplo, en Italia no van a ver la parte final del tránsito. Bien, pues también se encuentran por ahí en internet imágenes como esta, que además de la predicción de visibilidad, pues incluye la probabilidad de que esté nublado o no. En azul, mucha probabilidad de que esté nublado, pero no para ese día en concreto, sino en general. No quiere decir que en España la probabilidad sea baja. Esto es bueno, en promedio, pues en un mes a principios de mayo, pues suele haber esa probabilidad de que esté nublado. Entonces, en este caso sería mejor irse, claro, más al sur a Mauritania o... Esto también es un esquema de por dónde va a andar el Sol durante el tránsito. Cuando comience a las 11:12 TU, que como sabéis son ahora 2 horas más, la 1:12 hora oficial, el Sol estará sobre el sureste a unos 64 grados de altura, es decir, a gran altura. Y toda la parte inicial, pues el Sol va a seguir alto. En el momento central del tránsito estará sobre el suroeste a una altura de 48 grados y serán las 4:57 hora oficial. Y luego ya va a estar cada vez más bajo, y cuando termine el tránsito el Sol estará ya a 6 grados nada más, visto desde Madrid. 6 grados de altura. Sí, sobre el horizonte oeste-noroeste. Entonces todo el que quiera ver ese momento tendrá que tener ese horizonte bien libre de obstáculos. Bueno, todo esto contando con que estuviera despejado, que las predicciones son malas. Por tanto, parece que a lo mejor no vemos nada. Bien, esto sería exactamente en el disco del Sol por donde va a cruzar Mercurio en cada hora en tiempo universal. A las 11:12 estará aquí y a las 18:42 estará aquí. Como veis, no pasa por el centro, pero bueno,
pasa demasiado lejos. Si pasara por el centro, viniera por aquí, por ejemplo, duraría 8 horas. Cuando pasa por aquí, pues solo dura 7 horas y media. Solo ya es bastante. Y bueno, esta inclinación sobre la eclíptica nos dice que efectivamente Mercurio acaba de pasar por el nodo descendente hace muy poco, hace casi horas, y se va alejando cada vez más de la eclíptica hacia el sur. Esto sería la trayectoria de Mercurio si tuviéramos el telescopio siempre con el norte arriba, pero no es así. Si tenemos un telescopio, por ejemplo, con montura altazimutal, o estamos viendo con unos buenos prismáticos en un trípode, ¿dónde va a estar Mercurio en cada momento? Bueno, pues depende. Bueno, antes de eso, estos son distintos tránsitos de Mercurio en muchas fechas diferentes, desde el año 1776 hasta 2604. Es una serie de tránsitos, pertenecen a la misma serie, son todos similares, pero van cambiando la posición, sí, norte-sur, con lo cual pues siempre en cada serie hay una que es muy favorable, que pasa casi por el centro. Bueno, pero lo que yo decía ahora es cómo se va a ver si tenemos el telescopio en un trípode que no sea montura ecuatorial. Pues tendremos el cenit arriba y por tanto al principio veremos a Mercurio en la parte izquierda entrando por aquí, pero a medida que pasen las horas el Sol va a ir moviéndose por el cielo y al final el norte va a estar hacia la derecha. Esto será al final. ¿Cómo se verá el Sol con el mismo instrumento montado en un trípode? Pues Mercurio va a estar aquí debajo. Por tanto, desde que empezó, que estaba aquí, pues en realidad la trayectoria que parece seguir Mercurio es una cosa así. O sea, una curva muy extraña que se va acercando al centro, pero se curva, se va para abajo. Bueno, y quería acabar mostrando esta diapositiva en la que vemos los últimos tránsitos de Mercurio que ha habido y los próximos, para que veamos que bueno, son más frecuentes en noviembre que en mayo, en una relación de cada 3, dos suceden en noviembre y uno en mayo. Últimamente algunos no han sido visibles desde España, puesto que era de noche aquí, pero bueno, últimamente sí que vimos el del año 2003, pudo ver. Sin embargo, este del 9 de mayo de 2016 es, yo creo que de todo lo que, bueno, de hace muchísimas décadas, es el que mejor se va a ver en España. Por la posición del Sol, que está muy alto, y porque se ve de principio a fin, y bueno, pues es uno de los mejores, aunque en los próximos años todavía vamos a poder ver alguno más, no tan bien como el de este año 2016. Para ver uno así otra vez muy bien, tendremos que esperar al 2049. Y los siguientes al 16 no vamos a verlo entero. En el 2019 no veremos la parte final, los contactos 3 y 4 no los veremos. Y en el 2032 pues tampoco se verá el comienzo, los contactos 1 y 2. Así que bueno, tampoco hay más, es lo que hay. Como no podamos ver en el lunes por motivos nubosos, pues habrá que esperar bastante.
Y bueno, pues tenemos el tránsito en el planetario y nos hemos comprometido a llevar telescopios. Necesitamos colaboración. Estamos teniendo de momento escasez de telescopios. No sabemos cuánta gente va a pasarse por allí. Es probable que al principio no mucha, puesto que es un día laborable y a esa hora también es la hora de comer, pero es probable que por la tarde se anime gente y se acerque. Y entonces no podemos fallar y tener tan pocos telescopios que se forme ahí una cola monumental. Entonces, bueno, tendréis el observatorio del planetario, vais a poder sacar una imagen tremenda y proyectarla en pantalla grande. Yo soy de la agrupación, yo no soy del planetario. Caray. Yo hablo ahora como secretario de la agrupación, pidiendo a los socios colaboración para la observación pública que nos hemos comprometido a hacer. Que si llueve, pues no habrá nada que hacer, pero si hace sol, pues no podemos fallar. Entonces, necesitamos, cuantos más os podáis sumar, mejor. Una guía para muchos. Sí, No solamente para los que van a verlo, sino para los que se van a presentar. Algunos vestir de trabajo. sí, pero bueno, por la tarde, la gente que ya no trabaje por la tarde Como decían, podrá acercarse. no puede pasar otro día. Lo habíamos intentado poner el domingo, pero no. Se va a ver igual. Se va a ver igual el domingo que el lunes. También parece... Bueno, y también necesitamos colaboración para la observación pública de la noche, que va a ser el 13, ¿no? 13. El viernes. El viernes 13 de Viernes mayo. 13. También necesitamos la colaboración habitual de me parece que 20 y tantos telescopios, 20 telescopios al menos, tendríamos que conseguir, porque esa sí que va a ser más multitudinaria. Ese día, pues que hay una observación pública, la que se hace todos los años en el planetario. Este año se ha adelantado porque el planetario va a cerrar por obras. Van a renovar el equipo de proyección, ya sabéis, van a poner un proyector digital y va a estar cerrado varios meses. Y creo que va a ser en junio, ya cuando comienzan las obras. Por eso han adelantado al 13 de mayo la observación. Bueno, es una buena fuente de ingresos para la agrupación. Y además siempre ¿Puede llevar el coche y la aparcar gente... allí en el arriba? Siempre, claro. Hay que volver luego a la 1:00 y pico, sin coche es un... Claro, A ver si se se puede. puede llevar el coche, nos habilitan un lugar al lado de la explanada del planetario para aparcar, para poder llevar el telescopio tranquilamente y acercar el coche al mismo punto de observación, descargar el telescopio, montarlo, llevar el coche 10 metros más allá, que es donde se aparca. Si dejan, uy, no, Pues siempre ha sido así. me alegro. Bueno, pues ahí afuera hay unos papeles en el tablón de anuncios para que os apuntéis los que tengáis telescopio y queráis colaborar. O podáis. Queráis y podáis, claro. Y bueno, pues yo también quería que esta charla, puesto que yo no soy experto tampoco en tránsitos de Mercurio, no, en lo que he visto Lo has hecho muy bien, hombre. en la página web. Pero seguro que hay alguien que puede aportar algo o comentar algo que le parezca interesante, como hiciste tú con el comentario ese de la expedición. Que no se puede que el único que lo vea sea Nicolás, que va a ir a la isla de La Palma a hacerlo. Anda, mira. Y lo van a transmitir por internet. Sí, lo va a transmitir. Que pase la página web por si hay que me hicieron. Como va a hacer toda la secuencia fotográfica, luego no la pondrá. Pues cuidado, no coges la disentería o algo así. Uy, por Dios. Con hablar, ¿eh? Te queremos de vuelta. Jope. En la observación del tránsito de Venus última, la del 2004, ¿no? Hubo una página de internet a cargo de un profesor de astronomía alemán
en el que pedía a toda la gente, pues daba muchas instrucciones de cómo hay que hacer la observación del eclipse y de qué es lo que pues, se puede hacer en el eclipse y para qué sirve. Pero lo más interesante es que después él solicitaba los datos de los observadores y a partir de los datos que tú le dabas, él te decía cuánto medía la distancia de la Tierra a Venus según tus cálculos. Entonces era bonito porque le entregaban los datos y él te contestaba. Yo no sé si en esta ocasión hay alguna página en internet, la verdad es que no me he puesto a mirar, que haga algo parecido, porque siempre es bonito colaborar en algo de esto, sobre todo porque es internacional, ¿no? Escribe gente de todas partes, ¿no? Sí, hombre, hoy en día ya no es tan importante como antes, porque ya se ha visto las distancias de los planetas, ahora se calculan con... Ya, pero con es el desafío de si te hubiera tocado a ti, ¿qué hubieras obtenido? Y entonces es curioso. Mercurio no devuelve. Es que necesitas unos cronómetros muy precisos con la centésima de segundo para poder apreciar eso con esa precisión. Bueno, ya, se supone que lo haces con el reloj de pulsera, claro. De todas maneras, la vez que hicimos esto, que yo colaboré en aquello, lo que hicimos fue utilizar la ecuación personal para descontar los tiempos que tú medías. Y de hecho en el grupo de la Luna tenemos un programa que mide la ecuación personal precisamente para los eclipses pasados. A mí se me ocurre decir, para los que no hayan visto nunca un tránsito de Mercurio y tampoco hayan observado el Sol con telescopio, que para empezar hace falta un telescopio, puesto que ya veis que el tamaño aparente de Mercurio es muy pequeño. El tránsito de Venus pues se veía fácilmente con unos prismáticos, pero en todo caso, sea de Venus o de Mercurio, es muy importante no observar al Sol sin protección, sin los filtros adecuados. Hay que usar filtro solar siempre, o bien utilizar un telescopio solar, o si no es un telescopio específico solar, tener mucho cuidado con poner siempre los filtros solares adecuados. Eso es lo más importante. También es importante hacer hincapié en que el primer punto es el más difícil de ver, ¿no? Porque cuando te das cuenta ya ha salido. Claro, te pilla además, no sabes exactamente dónde va a aparecer. Por eso he sacado la imagen de cómo se vería con trípode. Está bien. Que va a ser a la izquierda, un poquito abajo. Por ahí hay que estar muy atentos a la 1:11, cuando falte un minuto. Tampoco lo he dicho, pero entre el primero y el segundo contacto hay unos 3 minutos, que es lo que tarda Mercurio en meterse completamente en el Sol. En el caso de Venus es mucho más, porque tiene un diámetro aparente mayor. Yo lo voy a hacer con la cámara para que haga una toma cada vez que Claro. Ponla enchufada a la red, que si no la batería te dura seguro. En ese caso que se intente hacer fotografía, lo interesante es sincronizar el cronómetro de la cámara, del reloj de la cámara con el tiempo universal. No mandarlo con el tiempo de la hora local. Luego no te servirá para, si lo quieres presentar en algún sitio, porque, no sé, dentro de cierto tiempo pues nadie se acordará si había cambiado la hora o no había cambiado la hora. Yo tengo la hora universal. Las cámaras siempre están en la universal. Pero no todo el mundo las tiene en una universal. Me refiero al grupo astrofotografía. Ya, pero por eso es recomendable para todo lo que se hace de astronomía tener la hora en tiempo universal. Bueno, ¿algún comentario o pregunta? Sí, no he entendido bien lo que has explicado con la trayectoria Sí. curva, con la montura. Esto. Sí. Con una montura ecuatorial sería lo que... Bueno, con una montura ecuatorial tú más o menos tienes localizado en tu telescopio dónde está el norte y el sur, ¿no? Y el telescopio te va... Si
tienes motor de seguimiento, pues se va moviendo de este a oeste, y el movimiento de la montura pues te indica dónde está la dirección este-oeste y norte-sur. Pero si estás mirando con unos prismáticos o con un telescopio sobre un trípode, en principio no sabes dónde está el norte y el sur. Por lo tanto, esta información que te da este gráfico no es suficiente para saber por dónde vas a ver tú a Mercurio aparecer. Entonces, si calculas dónde va a estar el Sol y en ese instante que comienza el tránsito y dónde va a estar la dirección norte-sur en el cielo, pues tú sabes que a esa hora, a las 11:12 TU, si apuntas al Sol, el norte va a estar inclinado más o menos estos grados. Estos grados con respecto al cenit, que tú lo tienes distinto. Como tú en ese caso solo controlas izquierda, derecha, arriba, abajo, pues ya sabes que tienes que irte hacia la izquierda del disco que tú ves del Sol y mirar un poco abajo, que es por donde va a morder Mercurio al Sol. Y a partir de entonces, simplemente, pues lo que he comentado es que no os extrañe que no esperéis ver al final Mercurio a la derecha, puesto que el Sol en su movimiento diario se va desplazando hacia el oeste, pero va inclinándose. Va rotando. Claro, entonces al final lo vas a ver así. Tú el telescopio lo has tenido que ir moviendo tanto en azimut como en altura. Lo habrás ido bajando en altura y hacia la derecha en azimut, y al final vas a tener esta situación. Lo que tú veías antes del Sol aquí, ahora lo estás viendo aquí. El Sol lo verás como que ha girado aparentemente, y por tanto al final vas a tener a Mercurio justo debajo. En la parte más próxima al horizonte. Imagínate que este es el horizonte. Bueno, pues si estuviera... ¿Cuál es la hora del ocaso? Son las 18:42 TU. Digo el ocaso del Sol. Ah, pues muy poco después. A 6 grados. 6 grados. 6 grados. Dependerá un poco de qué horizonte tengas tú. Menos de media hora. Sí, claro. Y si tienes al fondo ahora una montañita, pues... O árboles. Si tienes la sierra al fondo. ¿Con ningún tipo de prismáticos era posible ver estas? Hombre, con unos prismáticos y una buena vista se puede, yo creo que adivinar el puntito. Pero siempre... Un puntito negro, nada más. Siempre por supuesto, con el filtro solar en ambos objetivos. Ahora hay ya filtros preparados para prismáticos. Sí. Debe tener... Hombre, con unos prismáticos de bastantes aumentos en un trípode sí que se puede ver. Ni con prismáticos de pocos aumentos. Ya. Un rato, estaba ya sol. Que no. Por eso un buen trípode. No, Sí. estamos hablando de trípodes. Sí. Yo no entendí muy bien, bueno, sé muy poco ¿no? de esto, solamente soy curiosa. Pero entonces no vende huevo. Es un punto pequeño, ¿no? La lámina que mostraste, las líneas paralelas, Sí. Son los tránsitos. sí, Esto pues del mismo modo que el del próximo lunes vamos a ver a Mercurio cruzando el disco del Sol de esta forma, es decir, no va a pasar por el centro, pero tampoco va a pasar muy al sur o muy al norte. Pues cada tránsito, cada año lo vemos de forma diferente. Y esto es una muestra de cómo, por ejemplo, cómo se vio el año 2006. Pues el año 2006 se vio, vamos, desde el punto de la Tierra donde se vio completo, pues se pudo ver así. pero la elipse es siempre igual, ¿no? La órbita de Mercurio pues está muy alargada y
Y no varían. Entonces, a ver, en principio en pocos miles de años no varía mucho. O sea, al cabo del tiempo sí que se va haciendo o más circular o menos circular. Lo que varía es que cada año no se repite la misma posición entre Mercurio y la Tierra, porque la órbita de Mercurio no es circular y la órbita de la Tierra tampoco es circular y no están en el mismo plano. Por lo tanto, hay muchas posibilidades. Si las órbitas fueran perfectamente concéntricas y circulares y coplanares, sí, pues siempre se repetiría que Mercurio pasaría por la eclíptica siempre así, por el centro del Sol, y siempre duraría lo mismo, porque Mercurio se movería siempre a la misma velocidad, la Tierra también. Como no sucede nada de eso, cada tránsito es totalmente diferente. Hay veces, como dije, que cuando se produce la conjunción inferior, Mercurio está alejado de la eclíptica. Entonces pasa por el sur y no llega a producirse tránsito. Otras veces pasa por el norte. Pero luego llega un momento en que puede producirse una conjunción inferior con Mercurio cerca de la eclíptica. Por ejemplo, en el año 1914 se vio cruzar al Sol de esta forma. En 1960 se vio así. Esto es una serie que lo que ocurre es que los astrónomos intentan agrupar los distintos tránsitos. Intentamos. Bueno, intentan, de hecho lo consiguen. Les gusta clasificar las cosas, ¿no? Entonces se ha descubierto que hay grupos de tránsitos que se repiten casi igual, solo variando un poco la distancia del planeta sobre la eclíptica. Entonces se ve este patrón que forma una serie. A esto lo llaman serie 8. Bueno, pues todos estos tránsitos pertenecen a la misma serie y se ve que aquí empieza en 1776 y acaba en el año 2604. Pero no quiere decir que después de este se produce este. No son correlativos. Claro, después de este de 1776 pues hubo otro, diferente de otra serie, que a lo mejor pasó de otra forma, hizo así. Pero los puedes agrupar de esta forma. Y era solo para mostrar que hay veces que el tránsito dura muy poco, bueno, muy poco, dura menos, casi siempre son varias horas, y otras veces dura mucho porque lo vemos pasar por el centro del Sol. Lo que parece es que cada serie empieza en la misma latitud del Sol donde termina la anterior. Si lo ves ahí, te haces una paralela horizontal donde termina la de 1776 y empieza la de 1822. Donde acaba la de 1822 empieza esa serie. Y entre medias puede haber otras mezcladas como los saros de la luz. Sí. El sarao. El sarao de los saros. Muchas gracias. La presidenta. No, es la presidente. La presidente. O sea, ella ha dicho que se le llame la presidente, pues. Ah, que tú dices que se te llame la presidente. No puedes llamar, ¿verdad? Sí, claro que sí. Porque ella es presidente de Madrid, no es presidenta en Madrid. Que no es masculino. Presidente no es masculino. Vamos a ver, ¿a qué hora Bien, no saber.
Si te subes arriba a los telescopios, Bueno, pero a ver si tenemos suerte. Yo quiero hacerlo con los dos. Encima de los casos. Ya veremos. Espera, que apague el ordenador yo voy a Tucson, llevo 21 años. Me Vale, ha parecido muy buena. bueno, os he hecho un correo. Porque nada viniendo de tipo desarmado. Tiene un correo que se llama. Lo siento, pero tengo que apagar. ¿Cómo está de preparado? Ahora sí que permiten